Hola, qué gusto que nos acompañen a este webinar del Hospital Médica Campestre. Esperamos que este tema les resulte útil e inspirador. El día de hoy, nuestro moderador será el Dr. Guillermo Ramírez Núñez, director médico del Hospital Médica Campestre, médico cirujano y partero por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. El Dr. Ramírez tiene además una especialidad en gestión hospitalaria por la European Business School, una maestría en Administración de Hospitales y Servicios de Salud por la Universidad Cuauhtémoc y un doctorado en Administración por la Universidad IEXPRO. Comenzamos nuestro webinar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este jueves de webinar de la serie Salud y Felicidad que presenta el Hospital Médica Campestre. Pues con el gusto de saludarlos como cada jueves con un tema sumamente importante, pero sobre todo siempre coachados por un excelente médico de cabecera. Entonces, el día de hoy contamos con la participación del doctor Luis Montiel Hinojosa. El doctor nos va a hablar sobre el diagnóstico oportuno de los tumores de páncreas. Dentro de los tumores de páncreas tenemos que recordar que son enfermedades graves, donde las células crecen de una manera anormal y justamente pueden llegar a ser sumamente complicados. Es una de las lesiones más peligrosas que puede existir y a veces es la que más difícil se puede diagnosticar, pero claro que existen médicos que pueden diagnosticar, tratar y ayudarnos en caso de que se presenten alguno de estos síntomas. Dentro de estos síntomas, pues ahorita el doctor nos va a hablar de las generalidades, de los tratamientos, pero sobre todo nos ayudará a resolver aquellas preguntas que tenemos nosotros con respecto a esta enfermedad. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Cómo le va? Bienvenido a este webinar de la serie Salud y Felicidad. Muchas gracias, doctor. Qué amable. Todo muy bien. Muchas gracias por la invitación. Un honor estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias. Regreso acá. Gracias. El doctor es médico cirujano, justamente especialista en procedimientos hepatopancreatobiliares. Y pues justamente, ¿quién mejor para hablarnos del tema que el doctor? Doctor, lo escuchamos, adelante. Muchísimas gracias. Gracias nuevamente por la invitación. Sí, efectivamente, la verdad es que todavía hoy en día hay muchos mitos, además de dudas naturales sobre el tema de tumores de páncreas o cáncer de páncreas. Y la intención es precisamente platicar un poco más sobre lo más frecuente en cuanto a los tumores de páncreas. Hay variedades que es tumores sólidos, tumores quísticos, y lo más frecuente y de lo que todos nos pueda preocupar son los tumores sólidos del páncreas. Bien, la intención de esta charla es darles algunas generalidades importantes sobre el tumor de páncreas, específicamente el adenocarcinoma, que es el más agresivo, y hablar un poco sobre cómo es que se pueden detectar, cómo es que se pueden diagnosticar y evidentemente cómo es que se pueden tratar. Bien, la siguiente. Entonces vamos a hablar sobre el cáncer de páncreas. Como les explicaba, hay tumores sólidos y tumores quísticos. Aquí la intención es centrarnos en lo que es más frecuente, evidentemente, y como ven en esta tabla, los tumores sólidos son los más frecuentes y el que más nos va a preocupar, evidentemente, es el adenocarcinoma. Ciertas variantes que igual no es necesario entrar mucho a detalle, pero si se fijan, la primera parte, la primera renglón es la frecuencia que tenemos del adenocarcinoma. La siguiente. Hablando de epidemiología, podemos pensar si el cáncer de páncreas es un problema de salud pública o no. Bueno, tratando de contestar esta pregunta, al menos estadísticamente en Estados Unidos, el Centro Nacional de Estadística de Estados Unidos, en el año pasado, se presentaron 66,440 pacientes con cáncer de páncreas, a los cuales el 51,750 llegó a fallecer. Entonces, estamos empezando a hablar de una tasa de letalidad muy alta. La siguiente. Entonces, estos son los nuevos casos estimados en Estados Unidos. Desafortunadamente, nosotros en México no tenemos una estadística, pues hay que decirlo así, muy confiable. Entonces, nos apoyamos con estadísticas del tipo para más o menos tener una idea de a qué nos estamos enfrentando. Hace 10 años, ese porcentaje que tenemos ahí de 12,8% era más reducido. Eso quiere decir que avances en la terapia, más que nada farmacológica, pueden ayudar un poco y
tengo que comentarlo como farmacológica y no quirúrgica, porque la cirugía es estándar desde hace muchos años. Esa no cambia, se tiene que cumplir ciertas características para que sea adecuada. Entonces, creemos que ese efecto farmacológico nuevo en los últimos 10 años ha mejorado esa sobrevida. La siguiente. Bien, en cuanto a la edad de presentación, me parece que brincamos algunas diapositivas, pero bueno, está bien. En cuanto a la edad de presentación, no, regrésate, Pablo, no te preocupes. La media de edad es de 70 años. Si se fijan en la gráfica, el riesgo como importante en el grupo etario empieza a partir de los 40 años. No es nada despreciable, por alguna razón, evidentemente, si lo traspolamos aquí a México, hay áreas geográficas que pueden tener más incidencia a una percepción personal, lo recalco, es solo percepción personal, no tenemos estudios. Sí me tocó ver la diferencia, no sé, en la Ciudad de México, en un periodo de 7 años, era muy difícil que recibiéramos pacientes con un cáncer de páncreas menores a 45 años, era muy difícil. Cuando llego a León hace 15 años, recibí un paciente que yo no creía que tuviera cáncer de páncreas, más que confirmado, de 36 años. Entonces, quizá ya hay algún tema que vale la pena investigar, pero es importante saber a qué edad empieza el aumento de incidencia en este tipo de patologías. La siguiente. Evidentemente, hablando de resultados en el tratamiento del cáncer de páncreas, es muy evidente. Es importante saber si la enfermedad está localizada, si hay enfermedad a distancia, que le llamamos metástasis, a eso se le llama metástasis, es cuando el tumor del cáncer ya salió de su sitio primario, o cuando la enfermedad se está en el sitio primario, pero afectando a órganos de manera contigua. Entonces, eso cambia en cuanto al pronóstico en la sobrevida dependiendo del tratamiento, tanto quirúrgico como farmacológico, que vamos a hablar más adelante. Bien, la sobrevida, en esta gráfica podemos ver lo que les platicaba, ¿no? Nuevos casos, y de esos casos, ¿cuáles son los que fallecen? Desafortunadamente, repito, es una tasa de letalidad alta. Quiere decir que la gran mayoría que se diagnostica con cáncer de páncreas termina falleciendo de esa enfermedad. No es, por fortuna, de lo más frecuente en los tumores. Así nuevamente les repito en esta gráfica de las estadísticas de Estados Unidos, el Centro Nacional de Estados Unidos. Por ahí puse la referencia también para que la puedan revisar. Ocupa la causa número 10 en la presencia de cáncer, es el 3.3%. En cuanto a frecuencia, incidencia, en cuanto al sexo, es muy parecido, muy parecido. Vamos a hablar más adelante en cuanto a factores de riesgo y entonces vamos a poder entender por qué algunos sí y otros no es tanto, pero no me van a adelantar mucho. En cuanto a los factores de riesgo, podemos hablar tanto genéticos o no genéticos. La edad, como dijimos, a partir de los 40 años sí vemos ese aumento en la incidencia de un 7%, pero el pico es en la séptima década de la vida, entre séptima y octava, que es entre los 65 y 75 años de edad. Nuevamente, tomamos estadísticas de Estados Unidos porque pues, nosotros somos como un poco más homogéneos en cuanto a la raza. En ellos, bueno, aquí podemos ver en dónde nos encontramos nosotros. Es más o menos nosotros como hispanos, más o menos como a la mitad. Los que tienen más riesgo son los afroamericanos. Bien, no me voy a atender mucho, son cuestiones un poco técnicas, factores genéticos o mutaciones de genes. Pues afortunadamente en ese sentido solo es el 10%. Hay alteraciones, importante que lo sepan, si hay familiares de rama directa con cáncer de mama, por ejemplo, cáncer de colon, cierto porcentaje puede tener riesgo algún familiar directo de esta neoplasia, como lo vemos en esta gráfica y en la siguiente. Hablando de diabetes mellitus, es una enfermedad muy frecuente. Sí es importante comentarlo que el riesgo para desarrollar cáncer de páncreas en un paciente con diabetes es casi el doble de la población general.
¿Por qué? Realmente todavía no lo sabemos, pero aquí les pongo varios estudios en Estados Unidos y Finlandia, en donde demuestran precisamente que un paciente con diabetes mellitus puede tener de 1.5 a 2 veces más el riesgo de la población general para desarrollar cáncer de páncreas. Obesidad, seguro más de uno ha escuchado la relación entre obesidad y cáncer. Esta no es la excepción y más o menos es el 1.5 mayor el riesgo a la población general cuando el IMC es mayor de 30. El IMC me refiero que es un índice de masa corporal, es decir, una medición que nosotros hacemos en cuanto a porcentaje de peso y de talla. Dieta, sí la hay, también en factores de riesgo, igual no causa directa, pero bueno, se ha visto como con más frecuencia. Habrá artículos en donde comentan si el café puede ser factor de riesgo. La verdad es que está muy en duda. Por ahí hay un artículo, puedo decir que solo si se tomaban más de 30 tazas de café al día durante muchos años podría haber riesgo. La verdad es que por eso sí lo pongo en esta gráfica. No hagan caso de eso. Quédense tranquilos con su cafecito de la mañana. Evidentemente, industrias que manejan solventes va a haber mayor de riesgo para cualquier neoplasia que tengamos en el cuerpo. Esto es muy importante. El tabaquismo es el principal factor de riesgo para el cáncer de páncreas. Entonces, aquellos que pensaban que solo es para pulmón, aquellos que pensaban que solo es para laringe, la verdad es que no. Ahorita vamos a ver más datos, más números en cuanto a este factor de riesgo. Esto sí es algo que les aconsejo que si lo hagan, que si lo hacen, de verdad lo dejen de hacer. Evolución natural, entre comillas, del desarrollo de un adenocarcinoma, de un cáncer. No me voy a detener mucho en esta gráfica, es algo un poco más técnico, pero sí hay ocasiones en que podemos detectar alguna lesión precancerosa, por así decirlo, en estas fases que están viendo como PANIN, antes de llegar al adenocarcinoma. Bien, marcadores tumorales. Aquí hay un punto muy importante porque no es infrecuente cuando veo pacientes que se les detecta o les detecto un tumor en el páncreas, un cáncer del páncreas. Siempre va de la mano para diagnóstico como apoyo el marcador tumoral, que es un compuesto en la sangre, por así decírselos, como un estudio de laboratorio en donde además de una tomografía que estamos viendo la lesión, vemos este marcador en la sangre. Más de una ocasión, repito, no es infrecuente, pacientes me llegan referidos o los veo donde se ve la tomografía con la lesión muy característica y diagnóstica, que también voy a hablar más de eso al rato, y un marcador tumoral negativo. El marcador tumoral negativo no excluye el cáncer y eso es muy importante. Hay personas, pacientes, que creen que porque hay un marcador tumoral negativo, aún con el tumor o el cáncer en el páncreas y metástasis en el hígado, no creen que sea otra cosa porque el marcador tumoral es negativo y eso es un mito. El marcador tumoral, este es otro marcador que hace algunos años en un congreso de cancerología se presentó como potencial marcador también, todavía está en vías de validación. El marcador tumoral, que es el CA19-9, así se llama, nos ayuda mucho más que nada a contemplar una probabilidad en la resección, ver más o menos en qué estado o estadio puede estar la enfermedad, en cuanto inclusive a recurrencia o vigilancia. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo detecto un paciente o una paciente con cáncer de páncreas y su marcador tumoral, el CA19-9, está elevado, el valor normal es de 37 unidades. Si está elevado y yo la opero y le quito el tumor, lo esperado es que ese marcador esté en 0 o en valor normal. Entonces, a mí me va a permitir que las siguientes revisiones podamos hacer un control, una vigilancia de acuerdo a ese marcador, porque si se mantiene normal, quiere decir que pues, no hay recurrencia de enfermedad. Pero si se vuelve a elevar en valores patológicos, quiere decir que algo está pasando y eso es para lo que nos sirve.
Este marcador, que también es importante mencionarlo, no en todos los pacientes, como ya lo dije, se eleva y depende mucho del tipo de grupo sanguíneo, como ya lo ven aquí en la gráfica. Otras enfermedades también se puede presentar benignas y no quiere decir que haya cáncer, entonces también es importante contemplarlo. Hay ahora al revés, enfermedades benignas con un marcador tumoral alto que piensan que es cáncer porque el marcador tumoral está elevado y no es así. Entonces, ahí es cuando algunos médicos, especialistas inclusive, que a lo mejor no están tan habituados en esto, pueden caer en ese error y eso hay que tomarlo en cuenta. ¿Cómo es que se va a presentar la enfermedad? ¿Cómo es que vamos a sospechar? ¿Cómo es que el paciente puede decir, híjole, a lo mejor yo tengo un problema en el páncreas? No es tan sencillo, sin embargo, lo que es más frecuente y hasta en ese punto sí nos permite, si esto lo tenemos presente, sí nos permite detectarlo a tiempo, entre comillas. Los tumores, el páncreas es un órgano que yo siempre les digo a mis pacientes como si fuera un pescadito, como si fuera un pescado. Entonces, los tumores del páncreas, los sólidos, se presentan más en la cabeza del páncreas, así se llama esa estructura, que les repito, como si fuera un pescadito: cabeza, cuerpo y cola. Entonces, los tumores en cabeza son los más frecuentes y cuando se presentan estos, principalmente pueden dar dolor, como ven aquí en la imagen, en la gráfica, en la diapositiva, perdón. El dolor puede presentarse con ictericia, inclusive sin dolor, que es lo característico. La ictericia es que nos veamos amarillitos. Aquellos pacientes que se ven de los ojos amarillos, no pálidos porque tienen un susto, sino que están amarillos, así como los Simpson, a eso se le llama ictericia. Si a eso se le agrega falta de apetito, pérdida de peso, vómito, malestares generales, usualmente esto hace que los pacientes vayan y busquen atención médica. En teoría, si esto es lo más frecuente, hasta un 90%, entonces ¿por qué nos retrasamos en el diagnóstico? El problema es que a veces con la ictericia, que les repito, cuando están amarillitos, así como cuando les da hepatitis, muchos médicos piensan, es hepatitis, a ver, déjale, hago estudios de sangre, o lo mando a casa con medicamento. O pienso que es una piedrita y en la vía biliar, que eso también puede llegar a causar esa coloración amarilla de los ojos, y entonces perdemos un poco el enfoque y podemos perder algo de tiempo. Pero es importante contemplar que los tumores en cabeza de páncreas principalmente van a presentarse amarillos. Entonces, cuando estemos así, debemos de tener como ese semáforo, el color de los semáforos, ese foquito amarillo parpadeando de que necesitamos revisar algo de manera muy minuciosa. Y ahorita hablaremos cómo es el ideal de la revisión o de la exploración para detectar este problema. Perdón, los tumores en cuerpo y cola del páncreas, como ven aquí en la gráfica, incluso se ve la flecha. A estos sí nos genera más problema para detectar, porque los pacientes usualmente son asintomáticos o, si tenemos la fortuna de que son casos iniciales, los pacientes van a referir malestar abdominal, van a referir inflamación, cólico, distensión, inclusive hasta van a tener, es que tengo gastritis. Pues eso casi todo mundo lo tiene, no por eso quiere decir que vayan a tener cáncer de páncreas, pero es muy inespecífico. Los síntomas en los tumores de cuerpo, de páncreas y cola son muy inespecíficos y cuando se presentan, desafortunadamente, la mayoría ya está en estadio avanzado. Esto que pongo aquí en la gráfica y que lo voy a recalcar más adelante, esta como bolita más negra, porque la tomografía es un estudio con escala de grises, algunas zonas más blancas, otras más oscuras. Eso a nosotros como personal médico nos permite saber u obtener mucha información de los órganos. Pues bien, esta imagen que están viendo como una bolita más oscura en relación a lo otro que es el páncreas un poco más claro, eso es típico de un adenocarcinoma de páncreas. Eso es muy característico. Y también más adelante hablaré si es necesario hacer más estudios para detección o incluso hasta biopsias o no, que eso también hace que a los pacientes
se les dé un diagnóstico un poco más retrasado y perdamos algo de tiempo en querer confirmar algo que ya es muy evidente en tomografía. Otras presentaciones de un cáncer de páncreas, pues se pueden fijar, es difícil para que el paciente diga, híjole, es que lo pude haber detectado a tiempo. Bien, se puede inflamar el páncreas de manera aguda y pensar que es por otra cosa. Un paciente puede debutar con diabetes por tener un cáncer de páncreas también, o aquellos que ya son diabéticos, aquellos pacientes que ya tienen diabetes, llegan a la consulta y nosotros ya sabemos, les preguntamos, el paciente toda la vida ha estado controlado con su azúcar y de repente de algunos 2 meses, 3 meses para acá empezó a tener irregularidades en su control del azúcar. Bueno, es por el tumor. Bien. Otras patologías un poco más raras también pudieran generar sospechas. Es un poquito más difícil. El diagnóstico, siempre les comento, inclusive a estudiantes, que nunca se nos debe de olvidar que para un diagnóstico, y no solo de cáncer de páncreas, sino patología pancreática y o hepática, sí o sí necesitamos una tomografía trifásica con cortes finos. Es el estudio ideal y créanme que cuando nosotros estamos más enfocados o estudiamos más patología del páncreas, para emitir un adecuado diagnóstico sí o sí se necesita esto, tomografía trifásica. Quiere decir que en la tomografía va a haber una serie de secuencias, varias secuencias en cuanto al medio de contraste, y eso nos va a permitir valorar estados vasculares de vena, de arteria y cómo capta el medio de contraste el órgano. Y si hay un tumor, si lo capta o no lo capta. Bien. El adenocarcinoma siempre va a ser un tumor que no va a captar el medio de contraste y se va a ver, como nosotros le llamamos en medicina, hipodenso, es decir, más oscuro, ¿ok? Como vemos en la gráfica. Entonces, el diagnóstico, si nosotros tenemos una lesión que cumple estas características con otras cuestiones paraclínicas, tenemos el diagnóstico ya de la lesión, sin necesidad de hacer algo más. Claro, hay situaciones muy particulares en las que puede quedar duda y entonces tendríamos que hacer estudios para confirmar con biopsia, que puede ser ultrasonido endoscópico, que es como una endoscopía, pero con un aparatito especial todavía por dentro que hace ultrasonido adentro y toma de biopsia, o una punción por tomografía para también tomar esa muestra de tejido, ¿de acuerdo? Es importante en este punto comentar que gracias a, ya hace algunos años, como lo ven en la referencia que les pongo, se implementa como una escala en cuanto a la valoración tomográfica de la lesión o del tumor en relación a estructuras vasculares, que esas van a ser una en particular determinante para saber si vamos a poder operar o no, o vamos a poder quitar o no a un tumor. Y es la relación que hay del tumor o del cáncer con la estructura principal, que es arteria mesentérica superior, como lo ven aquí en este esquema, así se abrevia, es en inglés. Si está separado o no, quiere decir que la posibilidad de resección es total, como lo tenemos en este grado. Va a ir cambiando un poco ese factor pronóstico de resección de acuerdo a la cercanía que hay de ese tumor con las estructuras vasculares, también como lo señalo en la siguiente gráfica. También el grado 2, que tenemos ya un involucro muy, muy importante a la segunda vena más grande del cuerpo, del abdomen, así les digo yo a mis pacientes, y literal lo es la segunda vena más grande del abdomen, ¿ok? Y eso también es importante para considerar una resección. De hace algunos años para acá, afortunadamente, cuando hay pacientes que se encuentran más o menos entre el grado 3 y 4, podemos intentar dar quimioterapia neoadyuvante, así se llama. Quiere decir que antes de un tratamiento que es la piedra angular de este tratamiento de la cirugía, antes de la cirugía, podemos tratar de convertir estos tumores que están viendo en grado 3 y 4, que no son resecables, podemos tratar de convertirlos a resecables, se encoge un poco el tumor y podemos entrar a quitar lo que es la piedra angular.
La resonancia también es importante, claro, es muy buena. Sin embargo, una buena tomografía trifásica, repito, es más que suficiente para un diagnóstico en la mayoría de los casos. Otros estudios que podemos usar, como les comentaba, hasta el último abreviado USTE es el ultrasonido endoscópico, la angiografía para valorar qué tanto involucro puede haber en estructuras vasculares, la angioresonancia, angiotomografía, y eso nos permite a nosotros valorar si podemos entrar directamente a quitarlo o necesitamos hacer algo más para intentar después quitarlo. No voy a tener igual mucho en esta gráfica, es un esquema que emite estas guías que son muy famosas en Estados Unidos, todas las seguimos y las estudiamos, es en la NCCN de Estados Unidos, y más o menos es el flujo en el cual nosotros debemos de guiarnos para un adecuado diagnóstico en el cáncer. Tratamiento, importante. Nosotros, como les comentaba, el tratamiento, la piedra angular del tratamiento es la cirugía. Todo paciente que se le pueda quitar este tumor, este cáncer, después sí o sí va a necesitar quimioterapia, pero para valorar nosotros el criterio de irresecabilidad o resección, o sea, cuándo sí puedo quitarlo y cuándo no puedo quitarlo, bueno, los criterios absolutos es que ese tumor ya ha salido de su sitio principal, que era lo que yo les comentaba, las metástasis, o lo que yo les pongo aquí en segundo renglón, la invasión arterial o de la arteria. Estas arterias son cuestiones técnicas que hay muy cerca del páncreas. Cuando ya hay una afección arterial, técnicamente sí pudiéramos quitar inclusive el tumor. Sin embargo, la sobrevida o la respuesta o el beneficio ya no va a existir. Prácticamente al paciente le va a ir igual quitarlo que dejarlo ahí o darle tratamiento alternativo. También hay terapias alternativas quirúrgicas cuando el tumor no se puede quitar. Es decir, el tumor no se puede quitar, sí hay cirugías alternativas para mejorar calidad de vida, que el paciente pueda comer, que el paciente no esté ictérico, es decir, no esté amarillo, que el paciente no tenga dolor. Entonces, que eso también es importante contemplarlo. Relativo, y de eso ya de algunos años que cambió, efectivamente es la afección a la vena, como yo les comentaba, porque con tratamiento previo, quimioterapia previa, podemos hacer que ese tumor se encoja y entonces convertimos ese tumor que no lo podemos quitar en algo que sí podemos quitar y la sobrevida mejora. Afortunadamente tenemos varios casos así ya tratados, que les ha ido muy bien. Lo que se consideraba antes irresecable, lo pudimos convertir a resecable. El tratamiento quirúrgico viene ya desde hace muchos años evolucionando. Estas son las primeras gráficas, son los alemanes y luego en Estados Unidos, en donde empezaban a demostrar que era factible, técnicamente hablando. Aquí la mortalidad en esos entonces era como del 30%. De los que se operaban, 30-35% fallecían. Y hoy en día es mucho menos. De hecho, esta gráfica que dice la mortalidad de esta cirugía, la cirugía se llama Whipple, en honor al que lo hizo más popular, al menos en el continente americano, porque en Europa es Whipple-Couch, que es el alemán también que lo promocionó mucho allá en Europa. Por la mortalidad ya no es tanto del 5%, en los centros especializados a nivel mundial es del 2 al 4% promedio la mortalidad. Aquellos especialistas en el área que realmente tienen ese entrenamiento y tienen procedimientos continuos o habituales, estos son los números que realmente se manejan y es importante saberlo. La morbilidad se refiere a qué complicaciones puede haber en una cirugía y es menos del 30%, pero varían mucho desde una infección de herida hasta una infección pulmonar, etcétera. El Whipple, que le llamamos, es una pequeña variación, para no entrar en detalles. Cuando yo les explico en el consultorio, bueno, el páncreas está atrás del estómago, digamos como un pescadito, como lo están viendo aquí. Anatómicamente, el páncreas está pegado totalmente a lo que es el duodeno, la primera parte del intestino delgado que sale del estómago, al conducto biliar que sale del hígado, el que drena la bilis y se lo lleva al intestino, y a la vesícula. Desde que nacemos, desde que nos formamos embriológicamente, estas estructuras están juntas. No podemos quitar el tumor del páncreas sin tener que quitar lo demás, si no se quedaría allí tumor.
Entonces se quitan 4 estructuras muy importantes, que es la vesícula, el conducto biliar, el duodeno, que es la primera parte del intestino delgado, y evidentemente el páncreas. Al momento de quitarlo se hace una reconstrucción, como lo ven en la gráfica derecha, en el esquema del lado derecho que lo tienen, en donde el extremo sano del intestino que quedó lo subimos para unirlo al páncreas, al conducto biliar y al estómago nuevamente, para que el páncreas, que produce también su líquido y tiene un conducto en su interior, mande ese líquido hacia el intestino. El conducto biliar, que va drenando la bilis del hígado, también vuelva a mandarlo al intestino, y toda la comida que llega al estómago se vaya otra vez al intestino. Este es el procedimiento estándar hoy en día a nivel mundial. Pequeñas variaciones existen, técnicamente hablando, si se deja un pedacito de intestino saliendo del estómago o no, o si se quita una parte del estómago o no, pero este es el procedimiento estándar. Hace algunos años, ese procedimiento se hacía en 2 tiempos, en 2 cirugías, evolucionó y se empezaban a hacer las cirugías en 6 horas, 8 horas, 10 horas. Hoy en día el rango promedio reportado, y que tenemos el orgullo también de presentarlo ya, también reportarlo, varía desde 2 horas 45 a 4 horas, ¿de acuerdo? Y eso es precisamente el estar haciendo los procedimientos para que esto, que es complejo, se logre hacer rápido, seguro y con poco porcentaje de complicaciones. Otro tipo de tumores, por ejemplo, cuando en los que hemos mencionado en el páncreas, como en el cuerpo o cola del páncreas, bien, la cabeza del páncreas se respeta, pero se quita lo que es cuerpo y cola, y con el objetivo de que ese tumor se vaya completo, con algunas bolitas en donde pasa el líquido linfático, y que ese objetivo se vaya todo y no se quede nada, se tiene que ir el vaso. Esa es la pancreatectomía radical subtotal, así se le llama. Se quita también el vaso. Sobrevidas va a depender mucho de cómo es el resultado de la cirugía. Si nosotros logramos quitar todo el tumor con las estructuras, no dejar nada, pues bueno, la sobrevida va a ser mucho mejor a aquellos pacientes que realmente no se logró quitar por completo, o quedó alguna enfermedad residual, o finalmente no se quitó. Tratamiento médico, bueno, no me voy a enfocar mucho, es también algo muy técnico, pero bueno, recomendaciones, siempre hay recomendaciones principales, medicamentos alternos. Estos son algunos medicamentos como de primera línea, segunda línea, farmacológicos, como yo les comentaba, para seguir apoyando a la sobrevida de un paciente con cáncer de páncreas. Tratamiento paliativo, bueno, como les comentaba, sí hay maneras de que si el tumor está muy grande, si el tumor ya tiene metástasis y no se puede quitar por alguna de las razones que hemos platicado, podemos hacer cirugías que están totalmente indicadas para ayudarle al paciente que la sobrevida que pueda tener con solo la quimioterapia sea una sobrevida de buena calidad, que no tenga dolor, que pueda comer, porque es muy importante y muy distinto que un paciente en sus últimos días de vida, el paciente pueda seguir comiendo, a que se vea que una manguerita entra por el abdomen y ahí le pasan su licuado. Eso es muy importante como calidad de vida, el impacto es muy importante. Entonces, hay procedimientos que el paciente sigue comiendo, no está amarillo, no tiene dolor, y entonces la sobrevida que tiene ese paciente pues es bastante buena. Hablando de porcentajes, en general y de acuerdo al estadio global, pues bueno, más o menos la sobrevida en los primeros estadios es alrededor de 40-44%. Aquí está en 37%, pero bueno, sí hay reportes que son un poquito más. Si ustedes ven este esquema hasta abajo, quiere decir que el estadio es el más avanzado que está hasta abajo, y evidentemente la sobrevida pues es muy poquita, 5 años. Este es un artículo ya de hace algún tiempo, pero muy importante, ¿no? Que se titula después de la pancreatoduodenectomía, el procedimiento que yo les comentaba, si el cáncer de páncreas es curable. Bueno, en un periodo de 20 años, 357 pacientes se dieron seguimiento, sí encontraron sobrevida de esos pacientes. No voy a entrar mucho a detalle, pero dentro de ese cáncer de páncreas que ya les he mencionado,
hay cierta variante anatómica en alguna situación ahí anatómica del páncreas, que si es el origen allí, sí podemos lograr la cura de ese paciente. Bien, yo que repetir un poquito estas tablas ya no va a ser tan necesario, y pasamos a las conclusiones. Esas tablas eran de sobrevida que ya lo había comentado. Bien, la sintomatología es más fácil y es muy sugerente cuando se encuentran en la cabeza del páncreas. Eso sí es bien importante. El estudio de elección para diagnóstico es la tomografía de cortes finos y se llama trifásica. El factor de riesgo principal para desarrollar el cáncer de páncreas, para que todos nos quedemos con esa información, es el tabaquismo. ¿Okay? Lo mejor y la mayor sobrevida que puede tener un paciente es solo si se logra la cirugía. Ojo, en centros especializados, gente bien entrenada y habituada a esto, es que logra los resultados como se reportan a nivel mundial. Y pues bueno, eso es todo. Yo voy a estar al pendiente para aclarar cualquier duda o pregunta que ustedes tengan. Muchas gracias, doctor. Por estar pendientes. Muchas gracias. Sí, un tema muy interesante, doctor, y justamente estamos teniendo por aquí algunas preguntas que nos hacen los asistentes al webinar. Nos pregunta Jorge, doctor, ¿por qué el cáncer de páncreas tiene una tasa de supervivencia tan baja en comparada con otro tipo de cánceres? Sí, bastante buena la pregunta, Jorge. Precisamente dos cosas principales. La biología del tumor, que todavía eso está en desarrollo y en estudio y sigue y seguirá. Es una biología muy agresiva, cuyo índice de crecimiento es muy rápido, y se junta precisamente con el tipo de presentación. Si se encuentra en la cabeza del páncreas y tenemos la fortuna de que apachurre ese conducto biliar, el paciente va a estar amarillito. Ese es el primer paso y clave. El paciente llega amarillo y la chamba del personal médico es estar muy al pendiente de que un adulto amarillo, con ojos amarillos, no es, lo primero que debemos pensar es que no es hepatitis y no es piedra, porque la piedra genera dolor, genera fiebre, y aquí no. Entonces, esos pequeños detalles pueden hacer retraso en el diagnóstico y evidentemente impacta en la sobrevida. Hablando exclusivamente de la enfermedad, la biología molecular, la biología del tumor es agresiva. Muy bien, doctor, muchas gracias. También nos habló, uno de los factores importantes es el hábito del tabaco, ¿no? Eso no solamente para el cáncer de páncreas, estamos hablando de próstata, de pulmón, en las mujeres de mama, en fin, tiene muchos factores. Pero nos pregunta también Marco, doctor, ¿cree que el estrés y el estilo de vida puede influir en el desarrollo de cáncer de páncreas? Ya, hasta el momento no hay reportes de eso. Estrés no, estilo de vida sí pudiera ser. Finalmente, alimentos ahumados sí aumentan el riesgo de cáncer, principalmente ese estómago, pero sí hemos visto también riñón y, como les mencioné por ahí en una gráfica, también está reportado en páncreas. Si tenemos un estilo de vida en cuanto a, muchos ácidos grasos trans, carnes ahumadas o embutidos, sí se ve cierto riesgo, pero el estrés no. Muy bien, doctor. Y la pregunta obligada, doctor, ¿el alcohol? Indirectamente sí, indirectamente sí, porque el alcohol nos puede llevar a una enfermedad que se llama pancreatitis crónica, y la pancreatitis crónica, no recuerdo si lo había puesto ahí en la gráfica, creo que no. La pancreatitis crónica también está en cuanto al factor de riesgo frente a la población general, el doble. O sea, el doble de la población general va a tener un paciente con pancreatitis crónica. Por eso digo que indirectamente sí puede ser. Muchas gracias, doctor. Nos pregunta también Roberto, doctor, nos está hablando sobre los factores genéticos, pero ¿estos son relacionados con cáncer de páncreas o de algún otro tipo de cáncer? Ambos. Los que puse al principio son de páncreas, y los que estaban en una gráfica con síndromes, por ejemplo, de mama, de Peutz-Jeghers, que eso nos da colon, todos esos también se correlacionan por ahí un 7%, un 10%, o sea, sí puede haber relación cruzada y riesgo. Entonces, ¿qué consejo les puedo dar? Cualquier paciente, cualquier persona que tenga familiares de rama directa con cáncer,
vale la pena que se acerquen al médico y digo, oye, a ver, mi mamá tuvo esto, mi tía tuvo esto, la abuela o el abuelo tuvo esto, entonces nosotros podemos decir, ok, de acuerdo a eso, pues sí vale la pena revisarte esto, por cualquier cosa. Y apegado a las guías de manejo, sí puede haber una detección oportuna, no solo en páncreas. Ok, muy bien, doctor. Nos están preguntando también, Rosalba, doctor, ¿cómo se decide si un paciente es candidato para cirugía? Bien. Básicamente, algo de lo que ya he platicado, si el tumor está respetando la arteria, le voy a dar el nombre, la arteria mesentérica superior. Digamos que es la segunda arteria más importante del abdomen, es diferente a la vena, ahorita lo vuelvo a tomar. Si la está respetando, eso es un factor de que podemos quitarlo. Si no hay enfermedad a distancia, es decir, si el tumor no hay evidencia que está ya en el hígado o en el pulmón o en algún otro lado y solo está ahí y está respetando la arteria, son factores de los que podemos decir sí se puede quitar. Si el tumor está agarrando en parte la vena, que es la segunda vena más grande del abdomen, como yo les dije, hay manera de valorar si está en íntimo contacto, podemos entrar directo a cirugía y quitar el tumor, o inclusive si tiene cierto porcentaje de tomar esa venita, si la muerde un poquito, podemos cortar inclusive esa vena y hacer reconstrucción en ese momento. Si más del 50% está tomando a esa vena, podemos dar quimioterapia neoadyuvante para que se encoja un poco el tumor y entonces convertir algo que no se iba a quitar, algo que sí podemos quitar. Muy bien, doctor, muchas gracias. Aquí justamente, doctor, también nos están preguntando, ahorita comentó el tema que la sintomatología era más frecuente por la anatomía en la cabeza del páncreas. Correcto. Y nos pregunta Rosalinda, doctor, ¿cómo afecta la ubicación del tumor en el páncreas para que el paciente pueda tener síntomas y esto pueda ser un diagnóstico oportuno? Sí, en la cabeza del páncreas, anatómicamente, el conducto biliar, el que drena la bilis del hígado al intestino, pasa justo por detrás del páncreas. Tenemos aquí el páncreas, esta es la cabeza, este es el cuerpo y esta es la colita. Entonces, atrás, justo atrás del páncreas, de la cabeza, pasa ese conducto. Entonces, si el tumor está aquí, lo va a apachurrar y va a obstruir el flujo biliar, se va, digamos, como que a estancar en el hígado, en la sangre, y entonces empezamos a estar amarillos. Así es como es el principal síntoma o más usual y hasta, digamos que entre comillas, porque nadie nos gustaría tener eso, como que lo ideal, porque así podemos detectarlo pronto. Si es, como les comento, en el cuerpo o en la colita, luego son síntomas muy inespecíficos. Uno de ellos que pudiera orientarnos un poco más es que la localización anatómica en el cuerpo está muy cerca de ramas nerviosas en el abdomen. Entonces el dolor se vuelve muy característico, es un dolor en la boca del estómago, como si le clavaran a uno un cuchillo, y ese dolor se transmite hacia la espalda, o sea, se va como si atravesara de frente hacia la espalda, o si ese dolor empieza en la zona central del abdomen y se va hacia ambos lados de manera intensa. Eso sería otro síntoma en cuerpo y o cola que pudiera hacernos pensar que es origen pancreático. Sin embargo, puede haber síntomas como de colitis, distensión, inflamación, gasecitos, dispepsia, y entonces eso es más difícil. El médico debe de tener, un tacto muy fino y muy acucioso para decir, esto ya no me está gustando como una colitis, déjame investigar más y hasta una tomografía te pido. Ok. Muy bien, doctor. Bueno, también nos están preguntando, doctor, ¿dónde lo podemos contactar para una consulta, una valoración y un seguimiento? Claro que aquí en Casa de Médica Campestre, en el consultorio 201 de la Torre 3. Muy bien, doctor, pues muchísimas gracias. La verdad es que es un tema sumamente complejo, tanto la cirugía, el tratamiento, lo que nos habló, pues justamente han mejorado mucho las expectativas de vida de los pacientes. Personal como el doctor que ya cuenta con la habilidad, el expertise, pues justamente ha hecho que muchos pacientes tengan una mejor calidad de vida. Sin embargo, este tipo de tumores siguen siendo sumamente agresivos. Esperemos que en algún momento el futuro nos alcance y podamos tener terapias más dirigidas, el diagnóstico genético que pues ahorita ya nos está ayudando bastante.
Pero sobre todo, doctor, agradecerle su profesionalismo y sobre todo que nos haya ayudado esta tarde a resolver nuestras dudas. A nombre del Hospital Médica Campestre, le entregamos el presente reconocimiento por su valiosa participación. Y pues bueno, doctor, dejamos la puerta abierta para futuros temas porque seguramente nos van a seguir solicitando. Con todo gusto, con todo gusto. Muchísimas gracias. Gracias a Muchísimas ustedes. gracias. Gracias. Y gracias a todos ustedes que nos siguen a través de esta plataforma. Justamente regresamos con los webinars. Tenemos por ahí un proyecto que estamos cosechando con Pablo y el Departamento de Comercialización, que pronto sabrán al respecto. Los vamos a dejar aquí un poquito en ascuas. Entonces, es importante que sigan a través de las plataformas sociales, nuestras redes sociales, ya saben, Facebook, Instagram, TikTok, y pues justamente nuestra página web, ahí podrán encontrar el directorio y toda la información que requieren de nuestros médicos especialistas. También justamente en el apartado de folletos podrán descargar la presentación que el doctor amablemente nos compartió a lo largo de este webinar y pues bueno, compartirnos todas sus dudas, sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Por ahí también tienen la liga que Pablo les deja para descargar la constancia, y ya saben que tiene ciertos requisitos muy específicos, pero bueno, cualquier duda, estamos a sus órdenes. Bueno, yo me despido a nombre del Hospital Médica Campestre, soy el doctor Guillermo Ramírez, a nombre de Pablo, que nos ayuda justamente a través de esta plataforma, y pues al doctor Luis, que el día de hoy nos acompaña. Muchísimas gracias, buenas noches, nos vemos próximamente.